¿Cómo están? Hermanos, me alegra verlos y compartir con ustedes la tarde de hoy. Les recuerdo, hermanos, que el pastor Juan no se encuentra esta semana en la ciudad. Con el favor de Dios regresa los primeros días de la próxima semana y por eso estoy hoy dando la clase de ustedes. Yo estoy en otro curso, también soy pastor de la congregación, para los que no me conocen. Mi nombre es Luis Carlos Pérez y pues voy a estar quizás en el futuro también acompañándolo en algunas otras materias, pero por lo pronto hoy voy a estar dando, espero con el favor del Señor terminar la primera carta de Samuel, el primer libro de Samuel, perdón. Entonces vamos, preparen y abran sus Biblias para ir leyendo los textos que vamos a estar estudiando hoy y vamos a recordar un poco. Hermanos, a mí me gusta preguntar, espero que puedan responder. Bueno, ¿qué tenemos para recordar en esta clase? Este diagrama que usted está viendo en estos momentos en la pantalla, hoy lo está viendo como algo muy corto y muy pequeño, pero yo quiero que cada proceso que vayamos viendo a medida de que van pasando los libros, usted lo vaya grabando muy bien, porque al final, cuando terminemos el Antiguo Testamento, usted se va a dar cuenta de que hay muchas flechas y mucha parte de la historia aquí añadida, y es bueno que usted pueda recordar para poder entrar cuando lleguemos al próximo periodo a teología sistemática, usted pueda realmente cruzar la línea de la historia y poder recordar todos los eventos importantes en los cuales usted ha estado estudiando. Nosotros estuvimos viendo, o ustedes estuvieron viendo con el pastor Juan, esta primera parte que estaban viendo la era de la formación. ¿Quién me puede decir algo de la era de la formación? ¿O lo hago dedocráticamente? Bueno, no, mentira, estaba intimidando. Voy a dar mi clase normal. En la era de la formación que vemos cómo el Señor tiene una intención, y esa intención es formar una nación. Todo lo que usted va a ver en esta primera parte que ya usted estudió en el Pentateuco tiene que ver con la era de la formación, cómo el Señor va a formar un pueblo, una nación. Para el Señor formar esta nación, de la cual nosotros hoy conocemos como la nación de Israel, se basó en tres aspectos fundamentales. El primero que formó, usted lo está viendo ahí en pantalla, es un pueblo, ¿verdad? ¿Cómo se formó ese pueblo? Pudimos ver que inicialmente lo que había era una sola familia, de aproximadamente 70 personas. ¿Alguien podría llamar una familia de 70 personas como pueblo? No, ¿verdad? Entonces el Señor utilizó todo lo que usted sabe que ellos vivieron cuando estuvieron esclavizados en Egipto, cómo se multiplicaron de manera sobrenatural. ¿Y cuántos terminaron saliendo de Egipto? Aproximadamente, como muy poco, 2,5 millones de personas. En ese proceso que pudo haber sido un poco doloroso para el pueblo de Israel, el Señor terminó formando el primer propósito para formar nación, y es tener un pueblo con el cual se iba a hacer la nación. El segundo punto que utilizó el Señor, ¿cuál fue? ¿Y qué quiere decir la ley? La Constitución. No puede haber un pueblo bien regido si realmente no hay una Constitución. Y recuerden, amados hermanos, que la ley mosaica, a la cual ya también ustedes estudiaron cuando estuvieron viendo toda la ley en Levítico y nuevamente la reafirmaron cuando llegaron a Deuteronomio, usted vio que esta ley no simplemente se basaba en las leyes religiosas. También habían leyes que tenían que ver con la parte de salud. También habían leyes que tenían que ver con la parte de la convivencia. Entonces, la ley del Señor abarcaba todo lo que para ellos significaba la Constitución. Y por último, la tierra. ¿Cómo pudieron obtener la tierra? Y un silencio profundo. Voy a tener que hablar con el pastor Juan porque no sé qué clase está dando él. A este primer personaje que vemos aquí, Abraham, el Señor le dio una promesa, ¿verdad? Y esa promesa es: recibirían una tierra, la cual todos conocemos como la tierra prometida. Esa tierra ellos tendrían que ir a conquistarla, aunque por su desobediencia vimos que el plan del Señor no se retrasó, pero para ellos sí hubo una consecuencia física que aparentemente retrasó todo el proceso. Vimos esta tierra que es la llamada tierra de Canaán, en la tierra donde habitaban gente muy pero muy mala y que
el día de hoy que estamos en Samuel, vamos a ver cómo aún las consecuencias de no haber hecho lo correcto aquí se siguen viviendo en el pueblo de Israel. Entonces tuvimos la conquista de la tierra y el Señor le permitió conocer y entender todo lo que era la tierra prometida. Esto fue la era de la formación del pueblo de Israel. Pasamos a la segunda era, que es la era de la teocracia. Es la era que usted acaba de terminar de cursar en este momento y que Samuel, o la primera parte de Samuel que usted ya estudió, es como el periodo de paso a una nueva era, que es la era de la monarquía que usted inició con el rey Saúl. Entonces tenemos aquí 322 años y 332, perdón. 332 años, que es la era de la teocracia, y ¿cuál era la intención del Señor en la era de la teocracia? El Señor mismo iba a gobernar a su pueblo ¿a través de quién? La intención era que los sacerdotes rigieran, porque estos sacerdotes, ¿qué tenían bajo su mando? La ley. Entonces, para ellos poder gobernar la tierra, tenían que saber la ley, y esa era la manera en cómo ellos iban a guiar el pueblo. Era la manera como Dios iba a manifestar en el pueblo para Dios gobernar. Pero como los sacerdotes no hicieron lo correcto, el Señor levantó a estos hombres, unos jueces, hombres muy piadosos, ¿verdad? Entonces sí sabe. Hombres que no necesariamente tenían que ser piadosos, fueron hombres que liberaron al pueblo de la opresión. Yo me imagino que usted de los jueces debe recordar algo muy importante. ¿Un qué? Un ciclo, ¿verdad? Un ciclo en el que el pueblo hacía una y otra vez las mismas situaciones. Y cada vez que los jueces morían, y nuevamente el pueblo iniciaba en pecado. Hermanos, esto dice mucho de lo que es el pueblo de Dios. Y no me refiero a los israelitas, me refiero a lo que es todo el pueblo de Dios. Muchas veces seguimos en ese mismo ciclo de los jueces, de pecado, clamor al Señor, el Señor escucha, pone un opresor allí siempre, levanta un juez, ese juez los libera del pecado, cuando el juez muere y nuevamente vuelve el pueblo y peca. Vemos en esta transición, que usted ya estuvo viendo también, vemos en esta transición en la cual usted estuvo viendo ya a Samuel como el último juez. Entonces vamos a cambiar, y recuerden, hermanos, que siempre que hay procesos transitorios en la Biblia, siempre hay cambios que no son como muy lineales según lo que ya la palabra nos había mostrado como en la secuencia. Y vemos a Saúl como el primer rey. Vemos que el Señor por medio de Samuel comienza primero a ejercer Samuel como juez. También vemos ejerciendo a Samuel como sacerdote, y también vemos a Samuel ejerciendo como profeta. Vemos a Samuel ejerciendo los tres oficios en los cuales es tipología de Cristo, quien es nuestro rey, quien es nuestro sumo sacerdote, y al mismo tiempo también quien es el profeta que había de esperarse. ¿Qué podemos ver? El pueblo rechaza a Samuel, no directamente a Samuel, sino a sus hijos, porque no hicieron lo correcto. Pero recuerden que el pueblo en realidad no estaba rechazando a los hijos. Eso fue la excusa que ellos utilizaron para poder deshacerse del gobernante que tenían enfrente. Ellos en realidad estaban rechazando al Señor. Por eso el Señor le dice, dales un rey conforme a lo que ellos están pidiendo. Entonces ellos decían que querían un rey que fuera muy parecido, así como los reyes del mundo, alto, acuerpado, musculoso, un poquito así como yo, pero el Señor le dio el rey que ellos estaban pidiendo. El Señor le dio el rey que ellos estaban pidiendo, y aquí vemos algo que quizás ya ustedes estuvieron estudiando, la doble responsabilidad de el Señor escoge a Saúl como rey, pero al mismo tiempo también culpa al pueblo, porque el pueblo fue quien escogió a Saúl como rey, e inicia esta era que se llama la era de la monarquía. Es una era en la cual usted va a estar viendo de aquí en adelante todos los reinados hasta que llegue el momento del exilio, del exilio babilónico, no, del exilio de los asirios, porque los asirios son primeros, perdón. Iniciamos con el primer reinado. El primer reinado dura 40 años, que es el reinado de el reinado de Saúl. Este primer reinado de Saúl, vemos que en el inicio del reinado, Saúl inmediatamente es rechazado.
pero él se niega a soltar su reinado. Él está pegado a su reinado, es realmente pero muy terco cuando ya el Señor había levantado a David. Y en segunda instancia vamos a ver, que creo que lo van a comenzar a ustedes ver la próxima semana en Segunda de Reyes, en el reinado de David, cómo se divide en dos partes, porque el pueblo se encuentra dividido en dos partes. Aquellos que todavía seguían a la familia de Saúl, y por eso vemos que David reina por 7 años y medio, primero en Hebrón, y luego vamos a ver cuando ya David comienza a reinar sobre todo Israel en los siguientes 33 años. Entonces, hasta aquí realmente se ve bastante corta la historia, pero les comento, yo estoy en Profetas Menores con el otro curso. La próxima semana, el lunes, estamos terminando la última clase para entrar al Nuevo Testamento, y créanme que esta línea de tiempo no es tan sencilla. Entonces, por eso es necesario que usted en cada clase, que el pastor Juan, si es su maestro por mucho tiempo, le vaya mostrando esta gráfica, usted vaya realmente entendiendo y comprendiendo cada parte que se le va añadiendo. Listo, sigamos adelante. Entonces, ustedes quedaron la semana anterior 18:1, aquí, ¿verdad? Sí. 18:1. Bueno, entonces como ya estamos en el libro de Samuel, hagamos pues una pequeña introducción de lo que estábamos viendo. ¿Qué estábamos viendo en el libro de Samuel? Estamos viendo dos opciones, estamos viendo dos caminos, estamos viendo cómo el Señor está mostrando lo que es el verdadero arrepentimiento y lo que es realmente el pecado y la terquedad. Por un lado tenemos a ¿quién? Y por el otro lado tenemos a David. A Saúl tenemos como un rey muy malo, ¿verdad? Y terco, y a David lo vemos como un rey muy ¿qué? Muy malo, pero arrepentido. Entonces, ¿qué vemos aquí la diferencia? Vemos que el Señor nos está mostrando realmente es el pecado de los hombres y que no hay hombre bueno. Todos en realidad por nuestra propia naturaleza somos malos, porque si nosotros comparamos, que lo van a poder comparar un poco más adelante, todo lo que fue el pecado de Saúl, que tenemos como dos pecados, las dos desobediencias como más visibles allí, cuando se resistió a cumplir el plan del Señor. Pero si comparamos esos dos pecados que son los más visibles con los pecados de David, quien hizo semejantes pecados a los ojos de los hombres visibles, mató a un hombre, conspiró, se pasó al bando enemigo, al bando filisteo, al mismo tiempo también adulteró con una mujer que no, adulteró, era la mujer de uno de sus hombres de confianza, la mandó a matar a Urías, su esposo. Después por el otro lado también estamos viendo que David quiere, ¿cómo diríamos en costeño? Quiere hacerle pasar a su hijo como hijo de Urías para ocultar su pecado, pero el Señor no le permite nada de eso. Si nosotros comparamos esos pecados con los pecados de Saúl, visiblemente ¿cuáles se ven más terribles? Los de David, ¿verdad? Pero el Señor, ¿qué es lo que está mirando? Está mirando la parte de aquí abajito, que es la aptitud del corazón. Porque el Señor realmente lo que va a mirar es qué hay en el corazón de los hombres. Y vemos que por cada pecado, Saúl, ¿cuál era su reacción? Dureza, terquedad, siempre buscaba justificarse, siempre se justificaba, pero por el otro lado, cada vez que David era confrontado, inmediatamente caía rendido a los pies del Señor. Caía a los pies del Señor reconociendo, si usted estudia los salmos, va a encontrar muchos salmos o varios salmos de David, como el Salmo 32, el otro no estoy seguro si es el Salmo 50 o 51, también donde habla acerca del arrepentimiento de David, y va a encontrar realmente lo que ustedes allí, un corazón arrepentido, y muestra cómo David gime de dolor por haber ofendido el nombre del Señor. Entonces, haciendo esta introducción, pues vamos a entrar al contexto, al texto.
Aquí está. Dice capítulo 19, versículo 9. Pero cierto día, cuando Saúl estaba sentado en su casa con una lanza en la mano, de repente el espíritu atormentador de parte del Señor vino sobre él como antes. Mientras David tocaba el arpa, Saúl le arrojó su lanza, pero David la esquivó y dejando la lanza clavada en la pared, huyó y escapó en medio de la noche. Lo primero que nosotros iniciamos viendo de parte de Saúl era un rechazo por obedecer los mandatos bíblicos. Era un rechazo por obedecer la palabra de Dios. Primeramente se justificaba en sus pecados diciendo prácticamente en muy pocas palabras diciendo yo tengo un mejor plan del Señor porque el Señor dice que hagamos que hagamos cierta cosa, pero yo creo que hacer esto es un mejor plan porque beneficiaría al Señor. Y hermanos, nosotros no necesitamos ayudar a Dios para nada porque Dios no necesita la ayuda de nadie. No olvidemos quién es Él. Él es Dios, el Creador. Entonces dice, cierto día, cuando Saúl estaba sentado en su casa, con una lanza en la mano, de repente el espíritu atormentador de parte del Señor vino sobre él como antes. El punto al que había llegado Saúl era un punto muy crítico, porque ya Saúl comenzaba a cambiar la manera de ver las cosas. Saúl prácticamente ya estaba enloqueciendo, y al punto de que para él vino un espíritu atormentador de parte del Señor. Esta palabra, hermanos, para nosotros tiene que traer descanso, porque el entender de que aún esos espíritus como demonios, si hablamos en esa parte, porque estaban atormentando a Saúl en esos momentos, dice la palabra, venía ¿de parte de quién? De parte de Dios. O sea que todo lo que está a nuestro alrededor hace parte del plan del Señor. Hay algo que quizás nosotros nunca vamos a entender, cómo dentro del plan del Señor está utilizar un espíritu atormentador. Cómo dentro del plan del Señor está muchas veces utilizar nuestros pecados, porque muchas veces pecamos, pero cuando pecamos no dañamos el plan del Señor. El Señor utiliza eso que tú has utilizado para que su plan siga en curso. Entonces aquí vemos cómo Saúl realmente ya estaba en un estado bastante deprimente, alejado por completo del Señor, que el Señor le manda un espíritu atormentador. Lo que nos indica a nosotros, hermanos, que ni siquiera Satanás puede realmente hacernos algo a nosotros si el Señor no lo permite. Y una clara escena de esta la vemos en el libro de Job, cuando el mismo Satanás tiene que presentarse delante del Señor a rendir cuentas. Y la única manera en la que Satanás puede tocar a Job es hasta donde el Señor se lo permite. Y bajo los límites que el Señor le permite. Entonces, hermanos, nuestra primera lucha no es contra Satanás. Nuestra primera lucha es contra nosotros mismos, porque nuestra naturaleza es la que nos lleva al pecado. Entonces, nunca, por eso todo este punto no sé si voy a meterme acá, pero todo este punto de guerras espirituales y todos estos temas no están bien porque el Señor no nos ha llamado a esa lucha. El Señor nos ha estado llamando a que nosotros confiemos en su palabra porque Él se encarga de eso. El Señor no te va a poner a ti a vivir peleas que el Señor sabe que puede pelear. El Señor sabe que puede ganar. Porque toda la creación está sujeta al Creador. Hermano, y Satanás y todos sus demonios que estén allí son creación que están sujetas al Creador. Entonces vemos cómo el Señor aquí utiliza este espíritu atormentador, que esta palabra muchas veces como que choca en nuestra mente, vino de parte del Señor. Vino de parte del Señor sobre él, como ya lo habíamos visto que había venido en otras ocasiones. Dice, mientras David tocaba el arpa, Saúl le arrojó su lanza, pero David la esquivó y dejando la lanza clavada en la pared, huyó y escapó en medio de la noche. Vamos a estar viendo muchas escenas en las cuales aparentemente Saúl entra en razón, aparentemente en la que Saúl se arrepiente, pero hoy vamos a estar viendo cómo realmente la decadencia de Saúl es cada vez más visible. O sea, ya Saúl no quiere ni tolera poder ver a David en este momento. Y recuerden, hermanos, que a esta instancia ya Saúl sabe que David es el rey escogido. Ya él entiende eso, lo que indica de que cada vez, y esto es
algo muy, muy verdadero y que seguramente usted ya lo ha vivido o lo ha visto muy de cerca. Cada vez que alguien se levanta en santidad a querer hacer la voluntad de Dios, los que están alrededor se le oponen. Eso es algo muy, muy, muy verdadero y que vienen por seguro. Por eso el Nuevo Testamento en muchas ocasiones nos habla, e incluso el mismo Señor Jesucristo dicen, si me persiguieron a mí, ¿qué se espera para ustedes que son mis seguidores? Parafraseando la cita, eso es lo que está diciendo. Entonces, nuestra santidad, no porque nosotros seamos los santos por nuestras propias fuerzas, sino porque el Señor nos va santificando a medida que vamos viviendo en Cristo, va siendo la que revele el pecado de aquellos que cada vez viven más metidos dentro del pecado. Entonces, ¿qué pasa cuando usted llega, un ejemplo aquí, podría utilizarlo, llega usted al trabajo tratando de cumplir con su labor en los tiempos estipulados, aun cuando usted cometa errores laboralmente hablando, puede hablar con su jefe y decir, mira, me equivoqué, cometí un error. Cuando nosotros como cristianos hacemos eso, dejamos en alto el nombre de Jesucristo y se va viendo realmente el proceso de santificación que el Señor lleva en nuestras vidas. Pero aquel que llega tarde, aquel que es vulgar, aquel que daña los procesos, aquel que no permite que el ambiente laboral sea bueno, cuando te ve a ti actuando de esa manera, ¿qué hace? Lo primero que piensa es que tú estás en contra de él, porque tu sobriedad resalta su pecado y es evidente delante de todos los demás. Entonces, esto, hermanos, siempre va a ser muy evidente en la vida del cristiano y nosotros tenemos que estar preparados para eso. Preparados para eso, hermanos, porque si alguien supiera todo lo que nosotros pensamos, créanme, hermanos, que no tendrían el concepto que tiene de nosotros, ¿verdad? Si alguien habla mal de nosotros por ser cristianos, deberíamos dar gracias que no nos conoce realmente cómo somos, porque en nuestro interior nosotros sí sabemos quiénes somos. Nosotros sí sabemos la cruda realidad de la naturaleza humana, pero nosotros realmente vivimos es para agradar al Señor. Por lo tanto, esos comentarios, todas esas cosas que puedan suceder a nuestro alrededor, no deben a nosotros entristecernos, porque tenemos un Dios que es este mismo Dios que mandó espíritus atormentadores, porque toda la creación está sometida bajo su potestad, están sometidas bajo su dominio. Entonces nada puede a nosotros sacarnos del plan del Señor. Y tenemos que tener la plena confianza de eso. Sigamos acá. Capítulo 24. Aquí damos un salto bastante larguito, del 19 al 24. Hermanos, les recuerdo que puede usted preguntar. David perdona la vida de Saúl. Dice, después de que Saúl regresó de pelear contra los filisteos, se le informó que David se había ido al desierto de En-Gadi. Entonces Saúl escogió a 3,000 soldados selectos de todo Israel y fue en busca de David y de sus hombres, cerca de los peñascos de las cabras salvajes. En el lugar donde el camino pasaba por algunos rediles, Saúl entró en una cueva para hacer sus necesidades, pero resultó que David y sus hombres estaban escondidos aún más adentro de esa misma cueva. Hermanos, este pasaje de Primera de Samuel ha sido muy atacado, sobre todo por esta parte, donde dice, pero resultó que David y sus hombres estaban escondidos más adentro de esa misma cueva. Había miles de hombres con David. Había muchas personas allí que estaban acompañando a David. Entonces, ¿cómo David podía estar con todas esas personas dentro de una sola cueva? Entonces la gente dice, no, este pasaje no puede ser literal, esto no puede ser verdad, porque es imposible que todos ellos entraran a esa cueva. Pero si nosotros miramos realmente lo que es la arqueología moderna, nos damos cuenta que en este lugar donde nos están señalando los hechos, existen cuevas que tienen kilómetros de distancia. Entonces la arqueología ha llegado a confirmar que esto que estamos viendo aquí es real. De hecho, aquí se encuentran ubicadas, cerca de este lugar se encuentran ubicadas lo que son las cuevas de Qumran. Yo creo que usted ha escuchado sobre las cuevas de Qumran, ¿verdad? Bueno, las cuevas de Qumran es el lugar donde encontraron el último manuscrito, o el más reciente manuscrito de la palabra de Dios, de la Biblia, que es de donde vienen las últimas traducciones, o las traducciones más modernas,
que sin embargo ese manuscrito encontrado allí es mucho más antiguo que los manuscritos encontrados mucho antes. Entonces, en las cuevas de Qumran se encontró los últimos manuscritos de la Biblia. Entonces, ¿qué podemos ver acá? Entonces tenemos, Saúl entró a una cueva para hacer sus necesidades. No hay que decir qué clase de necesidades porque no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que David aprovechó la circunstancia para poder demostrarle a Saúl que él tenía la oportunidad de, digámoslo entre comillas, hacer justicia por lo que estaba sucediendo. ¿Por qué? Porque David y sus hombres se encontraban allí. Saúl estaba muy desapercibido de lo que se encontraba sucediendo y su mente estaba tan nublada que su propósito era matar solamente a David. Dice el versículo 4, ahora es tu oportunidad, los hombres le susurraron a David, hoy el Señor te dice, te aseguro que pondré a tu enemigo en tu poder, para que hagas con él lo que desees. Entonces David se le acercó sigilosamente y cortó un pedazo del borde del manto de Saúl. El propósito de David era demostrarle a Saúl que él tenía la oportunidad de matarlo, pero que sin embargo no iba a actuar conforme a lo que él estaba haciendo, porque no era lo correcto delante del Señor. Tenemos en este momento un David que está buscando cumplir la voluntad de Dios. Tenemos un David que quiere agradar al Señor y que sabe que tiene una limitante y no puede matar a este hombre, porque este hombre no es cualquier hombre. Dice el versículo 5, pero comenzó a remorderle la conciencia por haber cortado el manto de Saúl. Imagínense que los hombres de David le decían que lo mataran porque era una buena oportunidad, y David no lo mató y lo que hizo fue cortar el borde mientras Saúl hacía sus necesidades. Pero ¿qué dice aquí David? Le remordió la conciencia por el solo hecho de haber hecho esto contra el ungido de Jehová. Solamente el haber cortado el borde de su manto. El Señor sabe que no debería haberle hecho esto a mi señor el rey, dijo a sus hombres. Que el Señor me libre de hacerle tal cosa a mi señor el rey y atacar al ungido del Señor, porque el Señor mismo lo ha elegido. Entonces David contuvo a sus hombres y no les permitió que mataran a Saúl. Vamos a tomar una foto acá. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Vamos a ver la respuesta de David y dice, el Señor sabe que no debería haberle hecho esto, pero si nosotros lo vimos, bueno, David realmente él está empoderado en su reinado, pero ya el Señor ungió a David como rey. Él podría tomar su reinado, pero él sabe que hay una limitante y mira lo que le dice David a sus hombres, que el Señor me libre de hacerle tal cosa a mi señor el rey. Hay ante todo un respeto por el hombre que Dios escogió para el reinado, porque aquí lo está diciendo en la parte final y dice, prácticamente lo que está diciendo es, no puedo atacar al ungido del Señor porque el Señor mismo lo escogió. Entonces ahí viene lo que veíamos, lo que les hablaba ahorita. Allá en la primera parte de Primera de Samuel, lo que veíamos era que el pueblo quería un rey. Y como el pueblo quería un rey, el Señor le dice a Samuel, Samuel, recuerda que no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. Ellos querían un rey, un gobernante, y el Señor le dice a Samuel, dale el rey tal cual como ellos lo piden. Entonces ahí podríamos ver que quien escogió al rey realmente fue el pueblo. Pero acá vemos a David diciendo que no fue el pueblo el que escogió al rey, que fue el mismo Señor, y por eso él no se atreve a atacar al ungido de Jehová. Entonces ahí es donde vemos la doble responsabilidad y como les decía ahorita, ningún pecado, nada de lo que nosotros hagamos va a dañar ni va a obstaculizar los planes del Señor. Todo entra dentro de su soberanía. El hecho de que para nosotros sea una sorpresa lo que pase hoy o mañana, no quiere decir que para el Señor lo sea. El Señor conoce todo. El Señor vive en un eterno presente en el cual conoce y entiende presente, pasado y futuro. Es por eso que usted tiene en sus manos la palabra de Dios, lo cual es nuestra historia narrada hasta el día final. Y no hay más nada que reescribir. Entonces dice, él no puede atacar al ungido del Señor porque fue el mismo Dios quien lo escogió. Por eso David se contuvo y contuvo también a sus hombres y no permitió que tomaran venganza por lo que estaba sucediendo en ese momento. Cuando nosotros hablamos de ungido del Señor en el Antiguo Testamento, estamos hablando del escogido de Dios. Estamos hablando del que el Señor escogió como rey. Por eso también sabemos que David también es el ungido de Dios.
Pero este capítulo o estos versículos son muy mal utilizados a la fecha de hoy. Porque entonces mucha gente lo utiliza diciendo, bueno, como yo estoy aquí enfrente, en el púlpito, enseñando, o en otras ocasiones quizás predicando, yo soy el ungido del Señor, por eso ni te atrevas a decir algo en contra mía. Y con eso generamos un temor, o se comienza a generar un temor en la iglesia, en la cual nadie puede hablar absolutamente nada y nadie se puede acercar al líder a decirle que esto está mal. ¿Por qué? Porque entonces lo tienen muchas veces amedrantado con ni te metas con el ungido del Señor porque el Señor cobrará venganza. Y no es correcto, hermano, porque si nosotros nos vamos a la doctrina neotestamentaria, no hay alguien que tenga más Espíritu Santo que otro. Todos los cristianos somos portadores por la gracia de Dios del Espíritu Santo. Por lo tanto, de alguna manera todos somos ungidos de Jehová. Entonces no hay alguien que tenga un rango más que otra persona aquí. Aquí todos estamos bajo las mismas normas. ¿Qué nos diferencia? Que el pueblo del Señor o la iglesia del Señor hay muchos dones y el Señor levanta a muchas personas con dones distintos para que la misma congregación sea edificada. Entonces hay roles distintos en los cuales cada uno de nosotros también desempeña dentro de la congregación, pero eso no quiere decir que si usted ve al líder que está cometiendo pecado, que está haciendo algo incorrecto, yo no puedo hablarle a él porque él es el ungido de Jehová, porque eso sería incorrecto. Cuando usted ve un hermano que va camino al despeñadero, usted no tiene nada que hablar con nadie, ni de chisme, ni le cuento para que ore, no, usted se tiene que acercar a la misma persona y decirle, estás en pecado porque vi esto, o por lo menos creo que estás en pecado, corrígeme si estoy mal, pero como hermano tuyo te lo voy a decir, sea quien sea. Aquí no hay límites, hermanos. ¿Qué más vemos acá? Después que Saúl saliera de la cueva para seguir su camino, David salió y le gritó, mi señor el rey. Vamos a rodar aquí. Mi señor el rey. Cuando Saúl miró atrás, David se inclinó hasta el suelo delante de él y le gritó a Saúl. Hermanos, miren la respuesta tan maravillosa de David, que se inclinó ante él. Y no lo está tratando como que, hey tú, mira para acá, el que me tiró la lanza, el que trató de matarme. No, dice, mi señor el rey, y le hace una venia como digno de respeto, tal cual como se lo merecía, por ser el ungido de Jehová. Y yo creo que muchas veces tenemos que aprender de esto, porque a veces creemos que tenemos la autoridad suficiente, porque como han hecho algo en contra de nosotros, tenemos la autoridad suficiente para responder así. Y no es lo que nos muestra la palabra. Aún ni David, siendo el ungido de Jehová en este sentido, quien era realmente el rey escogido por Dios, lo hizo de esa manera. Entonces, veamos también aquí una muestra de verdadera humildad. ¿Por qué le hace caso a la gente que dice que quiero hacerle daño? Este mismo día puede ver con sus propios ojos que no es verdad, pues el Señor lo puso a mi merced allí en la cueva, y algunos de mis hombres dijeron que lo matara, pero yo le perdoné la vida, pues dije, nunca le haré daño al rey. Él es el ungido del Señor. Mire, Padre mío, qué hermoso como se refiere aquí David. Mire, Padre mío, lo que tengo en mi mano es un pedazo del borde de su manto. Yo lo corté, pero no lo maté. Esto prueba que no intento hacerle daño y que no he pecado contra usted, aun cuando usted me ha estado persiguiendo para matarme. La claridad de David para decirle las cosas sin buscar ofenderlo. Sin decir como uno muchas veces dice, no me alegra, pero me da un fresquito. Se ríe, ¿verdad? Porque usted muchas veces lo ha dicho. No, ni siquiera David hace referencia a nada de esto. La respuesta de Saúl. Que el Señor juzgue entre nosotros. Tal vez el Señor lo castigue por lo que intenta hacer, pero yo nunca le haré daño. Todavía estamos en lo que está diciendo David. Como dice el antiguo proverbio, de la gente malvada provienen las malas acciones, así que puede estar seguro que nunca le haré daño. De todas formas, a quien trata de atrapar al rey de Israel, debería pasar tiempo persiguiendo a alguien que no vale más que un perro muerto o una sola pulga,
Por lo tanto, que el Señor juzgue quién de nosotros tiene la razón y que castigue al culpable. Él es mi defensor y me rescatará de su poder. Cuando David terminó de hablar, miren la respuesta de Saúl. ¿Realmente eres tú, David, hijo mío? Enseguida comenzó a llorar y le dijo a David, eres mejor persona que yo, porque has devuelto bien por mal. Es cierto, has sido increíblemente bondadoso conmigo hoy, porque cuando el Señor me puso en un lugar donde pudiste haberme matado, no lo hiciste. ¿Quién otro dejaría ir a su enemigo cuando lo tiene en su poder? Que el Señor te recompense bien por la bondad que hoy has demostrado. Si nosotros vemos esta respuesta de Saúl, nosotros diríamos, wow, este Saúl también es un hombre de Dios. Este Saúl es un hombre arrepentido, porque mira la respuesta también de una manera muy cordial, muy parecida a la de David. Le dice, ¿realmente eres tú, hijo mío? Esa es la respuesta de alguien que ama a su hermano. Enseguida comenzó a llorar. Inmediatamente Saúl cayó en lágrimas. Qué bonito ejemplo de arrepentimiento, ¿verdad? ¿Sí es arrepentimiento? ¿Están seguros? Esto es remordimiento. Aquí no hay ni una pizca de arrepentimiento. Es por eso, hermanos, que, como diríamos como costeños, yo no como de lágrimas. Porque muchas veces decimos que el que más llora en la congregación, ese es el que más se arrepiente. Ay, mira cómo el Espíritu Santo lo ha tocado y está llora y llora y llora, y tira moco y saca saliva y llora, se le descompuso la cara. Qué corazón tan humilde y arrepentido. Pero se parece a Saúl, ¿verdad? Ahora, no estoy diciendo que todo el que llore porque es hipócrita delante del Señor, porque muchas veces el Señor nos quebranta. Lo que quiero mostrar es que el llanto o esa actitud no es una muestra de un verdadero arrepentimiento. Una muestra de un verdadero arrepentimiento incluye esto, pero después de esto, ¿qué viene? Un cambio de dirección. La palabra arrepentimiento viene del griego, que la palabra es metanoia. Metanoia es un cambio de dirección, es indicar que si yo iba hacia esa puerta, el Señor me llama la atención, me redarguye por lo que estoy haciendo y yo cambio inmediatamente de dirección y me voy hacia el lado totalmente opuesto. Y no es lo que vemos aquí de Saúl. Aquí vemos un Saúl remordido, no arrepentido, alguien que de alguna manera le duele el pecado, pero más por la consecuencia que puede traer que por haber ofendido al Señor. Hay gente que usted la ve llorando y sufriendo muchas veces por las cosas que hizo, pero cuando usted va y le pregunta, ¿por qué lloras tanto? Ay, porque fui adúltero y ahora mi esposa me va a dejar. Entonces quiere decir que no hubo un arrepentimiento verdadero, porque aunque obviamente a una persona le dolería que su esposa lo deje, el primer dolor que viene para alguien que ha nacido de nuevo es haber ofendido al Señor. Entonces, ¿cuál es el dolor de un verdadero cristiano cuando peca? Sí, me duele y si lloro, lloro como hizo Saúl aquí, pero ¿por qué? Porque ofendí a mi Creador. Atenté contra la voluntad de Dios. Cada pecado es una rebeldía declarada y directa en contra de los mandatos del Señor. Así usted lo ve así de chiquitico. Eso es lo que estaba pasando aquí de Saúl. Por eso le decía ahorita, hermano, no comamos de lágrimas. Vamos realmente a los hechos, porque por la palabra dice que por sus frutos. Entonces, si aquel que realmente está llorando porque muestra una apariencia de arrepentimiento, tiene que acompañarle el fruto. Porque también puedo estar llorando por la consecuencia de mi pecado y no por que desagrade al Señor. Y fue el caso de Saúl, porque ahora lo vamos a volver a ver en otra ocasión totalmente igual. La misma situación, David con otra posición que el Señor le permitió como fácil para matarlo, pero David no lo mata porque es el ungido del Señor. Y la respuesta de Saúl cuando ve que David lo hizo es, otra vez me rasgo las vestiduras porque, ay, tú eres mejor que yo, la vez pasada no debía hacerlo, pero mentira. Saúl siguió en su misma terquedad. Y ahí es donde vemos la diferencia de los dos caminos que hablábamos al principio. El camino del rey malo, ¿por qué? Por su terquedad, porque no se arrepentía, porque iba en contra de los mandatos del Señor. Y del otro lado vemos este rey también malo, pero que realmente tenía un corazón que se arrepintió. Tenía un corazón que quería agradar a Dios. Se arrepintió de toda su maldad y realmente puso su mirada en el Señor, dejando todo atrás, sabiendo que el Señor cubría todos sus pecados. Eso es lo que nosotros debemos ver aquí en un verdadero cristiano, el verdadero arrepentimiento. Amén.
Yo creo que me puse para predicar y no estoy enseñando. Hago la corrección aquí. Ahora me doy cuenta de que ciertamente tú serás el rey. Miren, hermanos, que aquí ya Saúl comenzó a reconocer, aunque ya tenía ese conocimiento porque ya se le había hablado de esto. Ahora me doy cuenta de que ciertamente tú serás el rey y de que el reino de Israel prosperará bajo tu gobierno. Júrame entonces por el Señor que cuando esto suceda no matarás a mi familia ni destruirás a mis descendientes. Entonces David le prometió esto a Saúl con un juramento. Después Saúl volvió a su casa, pero David y sus hombres regresaron a su fortaleza. Capítulo 25. Vamos a ver si este es el que viene acá. Hermanos, ¿a qué hora sale en el break? ¿A qué hora es? ¿5 en punto? Ok. Capítulo 25. Dice: murió Samuel y todo Israel se reunió para su funeral. Lo enterraron en su casa en Ramá. Aquí vemos como el último juez de Israel, aunque ya no estaba ejerciendo como juez, parte. Y es importante señalar aquí esto en el capítulo 25 porque ahora vamos a estar viendo algo un poco confrontante en el capítulo 28, en lo cual nos va a mostrar que realmente Samuel ya no se encontraba en la escena y si era o no era Samuel el personaje que vamos a estar viendo. Sigamos acá. Luego David bajó al desierto de Maón. Había un hombre rico en Maón que tenía propiedades cerca de la ciudad de Carmelo. Tenían 3,000 ovejas y 1,000 cabras, y era el tiempo de la esquila. Este hombre se llamaba Nabal y su esposa Abigail. Era una mujer sensata y hermosa, pero Nabal, descendiente de Caleb, era grosero y mezquino en todos sus asuntos. Cuando David se enteró de que Nabal esquilaba sus ovejas, envió a 10 de sus hombres jóvenes a Carmelo con el siguiente mensaje para Nabal: paz y prosperidad para ti, para tu familia y para todo lo que posees. Me dicen que es tiempo de la esquila. Mientras tus pastores estuvieron entre nosotros cerca de Carmelo, nunca les hicimos daño y nunca se les robó nada. Pregunta a tus propios hombres y te dirán que es cierto. Así que podría ser bondadoso con nosotros, ya que hemos venido en tiempo de celebración. Por favor, comparte con nosotros y con tu amigo David las provisiones que tengas a la mano. Entonces vemos David, cuando se dio esta confrontación entre David y Saúl, David no regresó. David se quedó en las cuevas donde se encontraba, se quedó en este momento en medio del desierto. No nos muestra la palabra aquí la razón por la que no regresó. No sé si es porque todavía desconfiaba de lo que Saúl estaba haciendo o diciendo en este momento, pero el punto es que ahora nos comienza a narrar una historia que es la historia de Nabal y la historia de su esposa Abigail, una historia muy interesante porque David se encuentra por allí y Nabal era un hombre muy rico y en medio del tiempo que David pasó, lo que hizo fue guardar a estos hombres, a guardar a las personas de Nabal a fin de que ninguno de ellos los robaran o se perdieran. Se corrige, el break es a las 5:20. Okay. Yo soy ciego, por eso tuve que repetirlo. Entonces, hermanos, vemos que David le pide, por favor, comparte con nosotros en este tiempo de celebración. Sin embargo, la respuesta de Nabal ya la tenemos aquí. Miren lo que dice. ¿Quién es este tipo?, le dijo Nabal con desdén. ¿Quién se cree que es el hijo de Isaí? En estos días hay muchos siervos que se escapan de sus amos. Debo tomar mi pan, mi agua y la carne que maté para mis esquiladores y dárselos a un grupo de bandidos que viene de quién sabe dónde. Vemos que Nabal era un hombre realmente duro de corazón. Realmente Nabal era un hombre terco, un hombre muy, pero muy, muy malo en su corazón. Y de modo que los hombres de David dieron una respuesta que tampoco era la correcta. David dio una respuesta que no era adecuada. Dice que los hombres regresaron y le dijeron esto a David. Dijeron lo que Nabal había dicho, tomen sus espadas, respondió David, mientras se ceñía la suya. Enseguida David salió con 400 hombres, mientras 200 se quedaron cuidando las pertenencias. Miren, hermanos, que la respuesta de David ya no era una respuesta como tan centrada en el Señor, ¿verdad?
Estamos viendo un hombre terco, ¿sí? Un hombre egoísta, egocéntrico, malvado, pero al mismo tiempo esto no justifica que David tomara la espada y dijera, vamos a acabarlos a todos. Es por eso que cuando usted vaya a segunda de Samuel, al libro de segunda de Samuel, y ve que David tiene la intención de construir el templo, el Señor le dice que no. El Señor le dice que no porque la actitud de David cambió enormemente y David prácticamente había manchado ya sus manos con mucha sangre, aunque no va a ser este el caso porque no lo vamos a ver aquí. Sí vamos a ver al final del libro de Primera de Samuel que David termina siendo un vándalo del bando enemigo. Entonces el hecho de que David se manchara sus manos con sangre fue lo que impidió de que David realmente fuera quien construyera el templo. El Señor no le permitió a David construir el templo, no porque él había matado a muchas personas, porque muchas de las personas que David mató estaban dentro del plan del Señor. Perdón. Si Saúl hubiese acabado, no solamente con los que acabó, sino con todos los que no acabó, con los que no cumplió el plan del Señor, sus manos no iban a quedar tachadas de sangre, porque era el plan del Señor acabar con esta gente, acabar con estas personas. Pero aquí David está tomando justicia por sus propias manos, y esto es lo que le impide a él realmente participar en la construcción del templo. Entre tanto, uno de los siervos de Nabal fue a decirle a Abigail, David envió mensajeros desde el desierto para saludar a nuestro amo, pero él le respondió con insultos. Estos hombres nos trataron muy bien y nunca sufrimos ningún daño de parte de ellos. Nada nos fue robado durante todo el tiempo que estuvimos con ellos. De hecho, día y noche fueron como un muro de protección para nosotros y nuestras ovejas. Es necesario que usted lo sepa y decida qué hacer, porque habrá problemas para nuestro amo y toda la familia. Nabal tiene tan mal genio que no hay nadie que pueda hablarle. Vamos a ver la respuesta de Abigail, que también es muy importante acá y que podría también muchas veces malinterpretarse. Sin perder tiempo, Abigail juntó 200 panes, 2 cueros llenos de vino con ovejas, 2 cueros llenos de vino, 5 ovejas matadas y preparadas, un recipiente con casi 40 kilos de trigo tostado, 100 racimos de pasas y 200 pasteles de higo. Los cargó todo en un burro y le dijo a sus siervos, vayan adelante y dentro de poco los seguiré, pero no le dijo a su esposo lo que estaba haciendo. Vamos a ver una respuesta de Abigail que es muy poco común, pero que al mismo tiempo lo que vamos a ver es una respuesta muy sabia. Es una respuesta de una mujer que su intención no era desobedecer a su esposo. Y quiero que esa parte quede muy claro porque sé que muchas personas han utilizado versículos como estos para decir que la mujer también se puede rebelar en medio de la casa, así como Abigail se rebeló contra Nabal. Pero Abigail no se rebeló contra Nabal. Abigail lo que estaba haciendo en este momento era preservar la vida de su esposo. Ella fue una mujer sabia que realmente lo que hizo fue recopilar todos estos regalos que mandó a David con una sola intención, que su esposo, ni ella ni su casa, vivieran todas las consecuencias del pecado y de la obstinación de Nabal. Ellos no tenían por qué vivir estas consecuencias, entonces no podemos utilizar a Abigail como la líder que se rebeldiza en casa contra sus esposos, porque la palabra dice, esposas, sométanse a sus maridos. ¿Y en qué? En todo. Esposas, sométanse a sus maridos en todo. Es lo que dice la palabra, es lo que dice el Nuevo Testamento. Obviamente no es lo que nos lleva a pecado, pero sí en las decisiones tomadas en casa. No es algo que agrada muchas veces a las mujeres, pero es el perfecto plan del Señor. Versículo 23. Cuando Abigail vio a David, enseguida bajó de su burro y se inclinó ante él hasta el suelo. Cayó a sus pies y le dijo, toda la culpa es mía en este asunto, mi señor. Por favor, escuche lo que tengo que decir. Sé que Nabal es un hombre perverso y de mal genio. Por favor, no le haga caso. Es un necio, como significa su nombre. Pero yo ni siquiera vi a los hombres que usted envió. Ahora, mi señor, tan cierto como que el Señor vive, que usted vive, ya que el Señor impidió que usted matara y tomara venganza por su propia mano, que todos sus enemigos y los que intenten hacerle daño sean malditos como lo es Nabal. Vamos a minimizar un poquito acá para la explicación.
No cabe. ¿Sí logran ver ahí? ¿O está muy pequeño? Bueno, nada más para tomar la foto aquí y ahora los agrando otra vez. Entonces vamos a ver varias cosas. Dice que cuando David vio a David, enseguida bajó del burro, se inclinó ante él y cayó a sus pies. Y dice, toda la culpa es mía. ¿La culpa era de Abigail? ¿Era culpa de ella no estar en el momento en que los hombres de David llegaron? No, ¿verdad? Pero tenemos una mujer sabia. No está mintiendo, está realmente diciendo, yo podía haber hecho algo para que esto no sucediera. Mi señor, por favor, escuche lo que tengo que decir. Sé que Nabal es un hombre perverso y de mal genio. Hermanos, Nabal era malo, pero muy malo. Porque cuando una mujer habla de su esposo, no como que mi esposo es aburrido, no, mi esposo es medio malo, sino que dice, mi esposo es perverso. Cuando no habla de la palabra perverso, está hablando de, este hombre es extremadamente terrible. Así que hermanas, ustedes las que están aquí, si alguno de ustedes vive con un hombre que es de mal genio, no creo que sea perverso como Nabal. Entonces, en vez de Abigail ser el caballito de batalla de muchas para rebelarse en contra de su esposa, Abigail es la muestra de una mujer sabia sometida a su esposo. Porque era un hombre perverso y sin embargo ella está cumpliendo la voluntad de Dios y utilizando la sabiduría que Dios le dio para preservar su casa y preservar a su esposo. Dice, por favor no le haga caso, es necio como significa su nombre, pero yo ni siquiera vi los hombres que usted envió. Ahora mi señor, tan cierto como el Señor vive que usted vive, ya que el Señor impidió que usted matara y tomara venganza por su propia mano, que todos sus enemigos y los que intenten hacerle daño sean malditos como lo es Nabal. Esta mujer realmente de alguna manera estaba reconociendo a David no solamente como aquel que podía venir a matar a todos los de su casa, sino que estaba reconociendo a David como alguien que tenía quizás una posición de superioridad enfrente de ella. Ella sabía que David podía matar a Nabal. ¿Y quién le iba a decir algo a David? Si realmente ni siquiera vivía con el pueblo de Israel, vivía escondido. Entonces, vamos acá adelantico. Perdón un momentico que no encuentro la frase. Bueno, David le promete a Abigail que no se preocupe, que nada malo le va a suceder ni a ella, ni a su esposo, ni a su familia. Y miren la respuesta aquí de David, dice, vuelve a tu casa en paz, escucha lo que dijiste, si no mataremos. Escuché lo que dijiste, y no mataremos a tu esposo, versículo 36. Cuando Abigail llegó a su casa, encontró a Nabal dando una gran fiesta digna de un rey. Estaba muy borracho, así que no le dijo nada sobre su encuentro con David hasta el amanecer del día siguiente. La sabiduría de esta mujer la llevaba también hasta este punto. ¿Por qué razón? Ella entiende de que llega a su casa, encuentra este tremendo fiestón y encuentra a este señor borracho. ¿Cómo se acerca esta mujer a decirle que lo que hizo está mal? ¿Qué se hubiese ganado Abigail allí? Se hubiese ganado un problema bien grande, ¿verdad? Muy seguramente, como mínimo, una agresión física hubiese llevado a Abigail allí. Pero esta mujer es muy sabia y dice, no tengo nada que hacer aquí. Yo realmente voy a esperar el día siguiente para poder hablar con mi esposo Nabal. Y eso también es un consejo a las hermanas que tienen esposos que son inconversos, porque hay que ser sabios, hermanos, y cada cosa que digamos tiene que ser en el momento adecuado, la situación adecuada. No olviden que ustedes son embajadores de Cristo, más allá de solamente si pueden agredirla físicamente o no. Ustedes son embajadores de Cristo y por lo tanto deben mostrar a Cristo. Esta mujer fue sabia porque aún su integridad física fue guardada con tomar esta buena decisión. Entonces, de nada les sirve a las mujeres ser cantaletosas con sus esposos porque ellos no van a dejar de tomar por cantaleta. Solamente si el Señor transforma sus vidas, va a haber un realmente resultado positivo allí. Pero esta mujer es sabia y es bueno que quizás las que puedan vivir esta situación también utilicen esta sabiduría aquí de Abigail para que no suceda nada, con favor del Señor.
Mira que Abigail espera el momento indicado, dice, por la mañana, cuando Nabal estaba sobrio, su esposa le contó lo que había sucedido. Como consecuencia, tuvo un derrame cerebral y quedó paralizado en su cama como una piedra. Unos 10 días más tarde, el Señor lo hirió y murió. Miren, hermanas, cómo llega la justicia del Señor. Y ahora no les digo para alentarlas, para que oren porque el Señor se lleve a su esposo. Porque dirá, ¿cuándo va a llegar el derrame cerebral de este? O sea, no, hermana, no ore por eso porque nosotros tenemos que amar. No quiero que se malinterpreten mis palabras. Abigail utiliza el momento indicado, el momento oportuno para poder decirle a Nabal lo que realmente ella hizo y con la intención de guardarlo él y a los de su casa. Y vemos cómo realmente aquí Nabal era tan malo que eso del enojo, eso le produjo un derrame cerebral. O sea, Nabal hubiese preferido que esa misma noche David entrara con la espada desenfundada, con todos sus soldados, hicieran una masacre allí. Él hubiese preferido eso a que Abigail no le dijera la verdad. O a que Abigail hubiese intervenido. O sea, la necesidad de este hombre era grande. Y por eso, hermanas, pensemos y actuemos. Y quedó paralizado en cama como una piedra. Y unos 10 días más tarde, el Señor lo hirió y murió. El Señor él mismo tomó medidas y cobró lo que Nabal estaba haciendo. Muy tranquilamente David se casa con Nabal. David se casa con Abiel. Eso lo dije para ver si ustedes estaban pendientes, pero ya veo que están realmente atentos a la clase y eso me gusta. Y la clase pasada estuvieron hablando de David y Jonathan, que eso no era correcto y voy a salir yo con esto hoy acá. Bueno, sigamos, vamos a ver qué viene en la guía. Capítulo 27, David entre los filisteos. Bueno, vemos en el capítulo 26, en el cual no vamos a ahondar, vemos esta segunda oportunidad que el Señor le permite a David para tener cerca a Saúl y poderle mostrar que podía haberlo matado, que podía haberlo agredido, y sin embargo David no lo hace porque vuelve a reafirmar, es el ungido del Señor, le muestra a Saúl que él pudo haberlo hecho y la respuesta de Saúl fue la misma que vimos en los capítulos anteriores. David, perdóname porque yo sé que tú realmente eres el rey, yo sé que la vez pasada no estuvo bien, pero ahora sí va a ser correcto, tú de verdad eres el rey, perdóname, y la misma situación que de lo que hablábamos ahorita, el hermano que peca y la siguiente semana viene y peca y vuelve y llora y vuelve y peca y vuelve y llora y vuelve peca y vuelve y llora y así se la pasa toda la vida y la gente cree que está en el proceso de santificación cuando realmente es un pecador empedernido que se encuentra allí justificando su pecado. Entonces, en este contexto viene el versículo 27, dice, pero David seguía pensando, algún día Saúl me va a atrapar, lo mejor que puedo hacer es escapar y vivir entre los filisteos. Entonces Saúl dejará de buscarme en el territorio israelita y por fin estaré a salvo. Ya comenzamos a ver un cambio, como vimos con la historia de Nabal y Abigail, comenzamos a ver un cambio, y el cambio aquí es, David deja de pensar en agradar al Señor. Y David comienza a pensar en vivir bajo sus propias fuerzas. Hay un cambio muy grande en este pasaje que nos permite ver cómo es el pensamiento de David. Y dice, David seguía pensando, algún día Saúl me va a atrapar. Y lo mejor que yo puedo hacer es huir. Ya David no está pensando en, yo estoy vivo porque el Señor me escogió como rey. Ya Saúl no está pensando en, yo estoy vivo porque el Señor me guarda. Ya David no está pensando en que yo voy a ser el rey de Israel porque hay una promesa de parte del Señor de que yo seré el rey de Israel porque el mismo Señor permitió que Samuel me ungiera como rey. Ya él está olvidando esas promesas de parte del Señor, ya está olvidando lo que es su relación con Dios y comienza a pensar en su propia humanidad y dice, algún día Saúl me va a atrapar. O sea, ya no está pensando que el Señor lo ha guardado y que las dos oportunidades que tuvo para matarlo
fue realmente que el Señor le permitió vivir esa situación. David lo que está diciendo aquí es, va a llegar un día en que voy a estar ahí y voy a perder la batalla y Saúl me va a matar. Él dejó de confiar en el Señor. Él dejó de confiar en Dios para vivir bajo sus propios pensamientos. Hermano, ¿y cómo uno llega a este estado? ¿Cómo uno siendo cristiano llega a este estado? Uno no llega a este estado de la noche a la mañana. Uno llega a este estado alejándose del Señor. ¿Y cómo nos alejamos del Señor? Usted puede estar dentro de su congregación todos los domingos, si tiene servicio jueves, miércoles, viernes, no sé, todos esos días dentro de su congregación y estar muy, pero muy lejos del Señor. Nosotros nos alejamos del Señor cuando deja de haber vida de oración, cuando deja de haber vida de lectura, cuando deja de haber vida de intimidad con Dios. Puede ser usted el más activo en la congregación, el que está de lunes a domingo haciendo de todo, pero si usted no tiene una vida de intimidad con Dios, está bien lejos del plan de Dios. Así la gente lo reconozca como alguien piadoso porque tiene mucha disposición. Y vemos aquí este cambio en David, dice, algún día Saúl me va a atrapar, lo mejor que puedo hacer es vivir entre ¿qué? ¡Wow! ¿Qué estaba pasando por la cabeza de David? Estuvimos hablando ahorita en la era de la formación que realmente los filisteos eran uno de los más grandes enemigos del pueblo de Dios. ¿Por qué? Por la consecuencia de no haberlos expulsado de la tierra prometida cuando el Señor se los había pedido, cuando se los había mandado por medio de Josué. Pero ahora vemos la consecuencia de que los filisteos están nuevamente acá. Y recuerden cómo David de alguna manera se volvió famoso y se volvió reconocido entre todos. En una batalla contra los filisteos, en lo cual Goliat estaba dirigiendo. Y ahora, ¿qué le pasa a la cabeza de David? Que dice, como Saúl me está persiguiendo, puede llegar el día que Saúl me mate y yo mejor me voy del otro bando. Yo mejor me voy para el bando de los filisteos. Y hay un realmente claro lejanía del Señor de la vida de David aquí. O sea, realmente estaba muy apartado de Dios. Y dice, solamente si así Saúl dejará de buscarme en el territorio israelita y yo voy a estar a salvo. Yo solamente voy a estar a salvo en el territorio enemigo. O sea, imagínense ustedes esto cómo se escucha realmente. Yo estoy a salvo en el territorio enemigo. Vamos a adelantar un poco más, a desarrollar esta parte de la historia. Bueno, son las 5:10. Vamos a entrar aquí enseguida. Capítulo 28, Saúl consulta una medium. Vamos a leer acá. Versículo 3 dice, durante ese tiempo Samuel había muerto y todo Israel había hecho duelo por él, ya lo leímos nosotros en el capítulo 25, Samuel había muerto. Fue enterrado en Ramá, su ciudad natal. Saúl había expulsado del territorio de Israel a todos los medium y a todos los que consultaban los espíritus de los muertos. Cuando hablamos de medium, hermanos, estamos hablando de brujos. La palabra correcta es hechicería, brujería. Entonces no crean que estos medios son simplemente mediadores, sino son brujos que se encontraban allí en Israel. La palabra del Señor decía que todos aquellos que practicaran este tipo de actos tenían que ser apedreados y tenían que ser sacados del pueblo. Pero no era permitido, la muerte era la consecuencia de su pecado. Versículo 4, los filisteos montaron su campamento en Sunem, y Saúl reunió a todo el ejército de Israel y acampó en Gilboa. Cuando Saúl vio el inmenso ejército filisteo, tuvo miedo y se aterrorizó. Entonces le preguntó al Señor qué debía hacer. Pero el Señor rehusó a contestarle, ya fuera por sueños o por sorteo sagrado, o por medio de los profetas. Así que Saúl le dijo a sus consejeros. Vamos a tomar aquí para ver la primera parte. Entonces vemos que Saúl, quien también ya estaba bien lejos del Señor, y no solamente en su parte relacional, sino en su rol como rey, porque recuerden, hermanos, que una cosa muy distinta es que Saúl había sido rechazado como rey, no como persona. Es muy distinto Saúl rechazado como rey, porque Saúl rechazado como rey quiere decir, ya no te quiero más en el trono, tú no puedes ejercer
el reinado, ahora voy a levantar otro rey. Pero no quiere decir que Saúl sea rechazado como persona. Es como si habláramos el día de hoy. Uno de los requisitos pastorales es ser esposo de una sola esposa, o sea, tener una sola mujer, no adulterar. Es uno de los requisitos pastorales, ¿verdad? Si un pastor adultera, es rechazado como ¿qué? Como pastor. No puede seguir ejerciendo su rol de pastor. Es rechazado como pastor, pero si se arrepiente, puede seguir siendo un hermano más de la congregación. Entonces entiendan que hay un rechazo a su rol, mas no hay un rechazo a la persona como tal. Si Saúl se hubiese arrepentido, Saúl hubiese seguido en el pueblo de Dios, seguido teniendo una relación con Dios, si se hubiese arrepentido. Lo que no podía hacer era rey, como la analogía que le coloqué con los pastores para hacerlo como un poquitico más gráfico. Entonces le preguntó al Señor qué debía hacer, pero el Señor se rehusó a contestarle. Cuando el Señor ya no le contesta, ahora sí estamos viendo una situación distinta. Ya no solamente está siendo rechazado como rey, sino que no tiene una relación con Dios, porque Dios no le habla. Ya Dios no se comunica con él. Dios no le está mostrando, y recuerden, hermanos, que para este tiempo en el cual estamos hablando, Dios hablaba de manera audible por medio de sus profetas, por medio de sueños, por medio de visiones. Es muy distinto al tiempo de hoy, porque hoy Dios nos sigue hablando, pero nos habla a través de ¿qué? De la palabra, ¿verdad? Entonces tenemos claridad en todo lo que son los mandatos del Señor, no hay nuevas revelaciones. Entonces tenemos claridad en eso, pero dice que el Señor no le contestó por ninguna circunstancia. Si usted quiere saber cuál es la voluntad de Dios para su vida, vaya al libro que usted tiene en sus manos, ore al Señor y que el Señor le permita revelarle. Pero como el Señor no le contestó por ninguno de los medios, ni siquiera por el Urim ni el Tumim, el Señor, ni por medio de profetas, Saúl toma una decisión, versículo 7. Dice, así que Saúl les dijo a sus consejeros, busquen a una mujer que sea medium para ir a preguntarles qué hacer. Sus consejeros le respondieron, hay una medium en Endor. Entonces Saúl se disfrazó con ropa común en lugar de ponerse las vestiduras reales y fue a la casa de la mujer por la noche, acompañado de dos de sus hombres. ¿Qué vemos acá? Vamos a ver ya la decadencia de Saúl, mucho más grave de la que estuvimos viendo anteriormente. Ahora Saúl se va directamente a ir en contra de los mandatos del Señor, pero de una manera muy abrupta. O sea, Saúl está consultando a un brujo. Y vimos en los versículos anteriores que Saúl había expulsado a todos los brujos de allí. O sea, Saúl había dicho, mira, esto está mal delante del Señor, todos estos brujos se me van porque no está bien, los brujos tienen que ser apedreados, los brujos tienen que morir. Y sin embargo, termina él cayendo tan bajo que termina consultando brujos. Y dice, ¿cómo hago para realmente conseguir una respuesta? Si nadie me habla, no me habla Dios, no me habla por ninguna circunstancia, entonces va a buscar un brujo para que realmente ese brujo le levante un muerto, otra cosa muy grave, y le pueda dar una respuesta de parte del Señor. Es allí donde vienen un poquito de las complicaciones de lo que vamos a leer ahora. Los consejeros le dijeron que había una bruja en Endor, entonces Saúl se disfrazó con ropa común en lugar de ponerse las vestiduras reales, fue a la casa de la mujer por la noche, o sea, para que nadie se diera cuenta, acompañado de dos de sus hombres. Tengo que hablar con un hombre que ha muerto, le dijo. ¿Puedes invocar a su espíritu para mí? ¿Está tratando de que me maten?, preguntó la mujer. Usted sabe que Saúl ha expulsado a todos los medium y a todos los que consultan a los espíritus de los muertos. ¿Por qué me tiende una trampa? Pero Saúl le hizo un juramento en el nombre del Señor y le prometió, tan cierto como que el Señor vive, nada malo te pasará por hacerlo. Finalmente la mujer dijo, bien, y él, bueno, vamos a dejarlo hasta acá, tomamos la foto, para que no se me vaya el texto largo. Entonces, aquí está la petición de Saúl. Tengo que hablar con un muerto. Saúl no solamente consulta a un brujo, lo que ya está mal, sino que al mismo tiempo se va en contra de los mandatos del Señor y va a hacer algo que está realmente prohibido. Va a consultar un muerto. Le dijo, ¿puedes invocar a un espíritu para mí? La respuesta de la bruja o de la aparente bruja es una respuesta que va a mostrar mucho más juicio sobre Saúl.
Porque la respuesta de la bruja le dijo que Saúl había dicho que estaba mal. La bruja le dice, ¿estás tratando de que me maten?, preguntó la mujer. Usted sabe que Saúl ha expulsado a todos los médium y todos los que consultan los espíritus de los muertos. ¿Por qué me tiende una trampa? Porque la paga de este pecado era muerte. Era muerte lo que estaba sucediendo. Y la paga del pecado era muerte. Entonces, Saúl, en respuesta de esto, diciendo, no, yo quiero que levantes a Samuel, yo quiero que levantes a Samuel, dice la mujer, pero Saúl le hizo un juramento en el nombre del Señor. Y le prometió, tan cierto como el que el Señor vive, no te pasará nada. Hermanos, miren la locura de Saúl hasta donde había llegado. Te voy a hacer una promesa en el nombre de Dios, utilizando esa promesa del nombre de Dios para la bruja, diciéndole, yo sé lo que tú estás haciendo es en contra de Dios, pero te prometo por el Señor, como que el Señor dice, de que no te va a pasar nada. Saúl está pasando por encima de los mandatos del Señor diciendo, yo tengo más autoridad que Dios. Porque así Dios haya dicho que la respuesta para este pecado es muerte, yo te digo que mi promesa es que no te voy a matar. O que no te van a matar. ¿Sí ven? Lo ilógico del asunto. Hermano, y yo sé que quizás usted podría ver muchas de estas situaciones como, qué terrible, yo no creo que nadie llegue hasta ese punto, o por lo menos no alguien cristiano. Hermano, yo he visto gente apartada del Señor haciendo cosas bien terribles. Y una cosa es lo que nosotros hoy aquí sentados pensamos, y nosotros pensamos realmente que amamos al Señor, queremos honrarlo, queremos glorificarlo, y espero que sea verdad, pero yo he visto mucha gente que al lado mío adoraban al Señor y hoy haciendo cosas que yo jamás me imaginé que pudieran estar haciendo. Entonces uno dice, o sea, ¿cómo si en su mente, yo conocí sus pensamientos, en su mente no cabe que esa persona pueda hacer eso y sin embargo lo hace? ¿Por qué? Porque ya no se encuentra el Señor. Entonces tenemos que entender de que esto que está haciendo Saúl no está lejos de nosotros si vivimos bajo los mismos, bajo la misma manera en la que vivió Saúl. Tenemos que vivir realmente una vida que agrade al Señor, arrepintiéndonos constantemente de nuestros pecados. Ustedes tienen que mirar el arrepentimiento como parte fundamental de nuestra vida. Yo creo que la doctrina católica romana nos ha dejado como legado de que el arrepentimiento está mal y que qué vergüenza y me flagelo y todas estas cosas, pero por el contrario, el arrepentimiento es algo muy bueno porque es un don dado de parte del Señor para nosotros. Y el arrepentirnos todos los días es un regalo de parte del Señor. Entonces, los que tenemos el privilegio de arrepentirnos, recuerden que no siempre pensaste de esta manera. Porque antes estabas apartado de Dios, eras su enemigo y no entendías ni razonabas como aquel que conoce la palabra de Dios. Entonces recuerda que tú eres capaz de llegar a esto y mucho más. Amén. Bueno, dejo esto ahí y salimos al break.